El árbol de calavera. En el viejo cementerio de Cutuglagua, donde las lápidas torcidas parecen hundirse en la tierra como si huyeran de algo que las llama desde abajo, se alza un árbol que nunca pierde sus hojas. Su tronco retorcido parece una columna vertebral expuesta, y sus ramas, largas, huesudas y nudosas, se abren como dedos señalando al cielo gris. Lo llaman el árbol de calavera porque, según los ancianos del lugar, su corteza tiene la forma de un cráneo humano, y quien se atreve a mirarlo de cerca, siente que las cuencas vacías lo miran de regreso, y sonríen. La advertencia. Claudia, estudiante de antropología, llegó al cementerio una tarde nublada, investigando leyendas rurales para su tesis. El sepulturero, don Leónidas, un hombre encorvado y con la piel curtida por el frío, le advirtió: «No se acerque al árbol. Hay cosas que se alimentan de la mirada». Claudia sonrió con desdén y siguió su camino, guiada por la curiosidad. Entre las tumbas olvidadas, encontró al fin al árbol de calavera. A su alrededor, el suelo estaba seco, como si nada quisiera crecer cerca de él. La primera visión. Apenas se aproximó, sintió un frío que le atravesó la espalda. En la corteza, las grietas formaban el contorno de una calavera tan real que parecía respirarle encima. Sin darse cuenta, tocó el tronco, y en ese instante, escuchó un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. «No debiste venir». Al retirar la mano, sus dedos estaban manchados con una savia oscura y espesa, que olía a hierro, a sangre. Lo que habita en las raíces. Esa noche, Claudia soñó que estaba enterrada viva, y que desde arriba, raíces frías y huesudas bajaban a buscarla. En su sueño, algo la agarró de los tobillos y tiró hacia abajo, y antes de despertar vio, bajo el árbol, decenas de cráneos con las cuencas vacías, pero que se movían, como si miraran. Cuando volvió al cementerio al día siguiente, vio que en la base del árbol había pequeñas hendiduras, demasiado simétricas para ser obra de la naturaleza. Eran bocas diminutas que parecían susurrar, y el viento las hacía sonar como un coro de lamentos. La última noche. Decidida a grabar evidencia, Claudia volvió de noche con su cámara. Grabó el tronco, el rostro que parecía abrir más la sonrisa, y entonces escuchó pasos. Al girarse, vio figuras descompuestas saliendo de entre las lápidas, arrastrándose hacia el árbol. No tenían ojos, solo cuencas vacías. Se pegó al tronco buscando protección, pero sintió que sus pies se hundían en la tierra blanda. Las raíces se enroscaban en sus piernas, y la calavera del tronco comenzó a moverse, abriendo una boca que goteaba savia negra. Antes de que pudiera gritar, algo la arrastró bajo el suelo, entre risas ahogadas. Al amanecer, don Leónidas encontró su cámara junto al árbol, grabando en silencio, pero el rostro de la corteza ahora tenía un detalle nuevo, un mechón de cabello oscuro atrapado entre las grietas, y una sonrisa más amplia. Desde entonces, los visitantes dicen que, si miras fijamente al árbol de calavera, puedes distinguir un nuevo rostro en el de Claudia, con los ojos huecos, esperando compañía. Las raíces del ritual. El cementerio de Cutuglagua siempre había sido un lugar inquietante, pero desde la desaparición de Claudia, una neblina espesa y amarillenta comenzó a cubrirlo cada noche, como si la tierra exhalara un aliento enfermo. Los vecinos más viejos afirmaban que el árbol estaba despertando. Don Leónidas, el sepulturero, sabía la verdad. Había heredado no solo su puesto, sino también una carga: mantener a raya lo que dormía bajo las raíces. Esa noche, por primera vez en décadas, escuchó un sonido que lo heló, un latido grave, subterráneo, proveniente del árbol de calavera. El origen prohibido. Hace casi 100 años, durante la peste de 1923, un curandero llamado Sixto Quispe enterró en el centro del cementerio un cráneo humano tallado con runas incas y signos que no pertenecían a este mundo. Lo hizo como parte de un ritual para atrapar el alma de un condenado y usarla como guardián contra las epidemias. Pero algo salió mal. El alma atrapada comenzó a llamar a otras, y el lugar se volvió un imán para espíritus errantes, deformándolos hasta convertirlos en entes sin rostro. Las raíces del árbol crecieron alrededor del cráneo, alimentándose de esas almas, y tomando su forma. La noche del despertar. Don Leónidas no estaba solo esa noche. Un grupo de jóvenes curiosos, enterados de la leyenda, entraron al cementerio con linternas y botellas de licor. Entre bromas, uno de ellos encontró unas velas negras, medio enterradas cerca del árbol, y las encendió. El viento cesó.
El latido bajo la tierra se hizo más fuerte. Las lápidas comenzaron a vibrar. Del suelo emergieron figuras descompuestas, pero no caminaban. Flotaban como si fueran arrastradas por un hilo invisible hacia el tronco. Entre ellas, Leónidas vio el rostro de Claudia, con su cabello cubriéndole las cuencas vacías. El ritual invertido. Las raíces comenzaron a levantarse como serpientes, formando un círculo alrededor de los jóvenes. El sepulturero corrió a buscar un viejo cuenco de piedra escondido en la capilla, junto a un libro cubierto de piel curtida, el Grimorio de Sixto. Allí estaba el ritual para apagar el árbol, aunque requería un sacrificio de sangre. Mientras recitaba las palabras, las entidades comenzaron a gritar al unísono, un alarido tan agudo que rompió varios cristales de las criptas. Uno de los jóvenes, paralizado por el miedo, fue atrapado por las raíces, que le perforaron el pecho y lo drenaron en segundos. La savia negra comenzó a fluir más rápido por el tronco, como si el árbol bebiera con ansia. El final de la noche, o el principio. Leónidas apenas logró completar la última frase del ritual, y las entidades se hundieron de nuevo en la tierra. El árbol quedó inmóvil, pero su calavera sonreía con una nueva expresión. Ahora, además de la grieta en forma de boca, tenía dientes. El sepulturero comprendió el verdadero horror. El ritual no había detenido al árbol, sino que lo había alimentado. Y en el suelo, junto a las raíces, las velas negras seguían encendidas por sí solas, esperando la siguiente luna llena para abrir la tierra y dejar salir lo que aún estaba abajo. La fuga de las sombras. Tras aquella noche, el cementerio de Cutuglágua quedó sellado por cadenas oxidadas y un portón reforzado. Don Leónidas, exhausto y tembloroso, sabía que solo había ganado tiempo. La savia negra del árbol de calavera seguía goteando, y con cada gota el aire se volvía más pesado. El portón roto. 3 semanas después, en medio de una tormenta eléctrica, un estruendo metálico resonó en todo el valle. Las cadenas del portón se partieron como si fueran de papel oxidado. Desde dentro, un humo denso comenzó a derramarse por el camino de tierra, arrastrando un frío que calaba los huesos. Los primeros en ver lo que salía fueron 2 borrachos que caminaban por la vía principal. Apenas alcanzaron a gritar cuando decenas de figuras sin rostro, cubiertas por una piel gris agrietada y manos como garras, los rodearon. No caminaban, se movían con espasmos, apareciendo y desapareciendo en ráfagas de sombra. La propagación. Esa misma noche, los perros del barrio comenzaron a aullar y correr en círculos. En las casas más cercanas al cementerio, la electricidad parpadeó, y un olor a tierra podrida invadió las habitaciones. Quienes miraban por la ventana juraban ver rostros presionados contra el vidrio, aunque no había nadie afuera. Las entidades no se conformaban con asustar. Entraban por rendijas, grietas, por debajo de las puertas, y cuando encontraban a alguien dormido, se inclinaban sobre su rostro y le robaban el aliento. Las víctimas despertaban boqueando, pero en segundos sus ojos quedaban vacíos y negros. El llamado del árbol. En el centro del cementerio, el árbol de calavera parecía palpitar. Sus raíces se extendían más allá del muro, rompiendo el pavimento en algunas calles. Las grietas dejaban escapar susurros: «Vengan, sigan la savia». Al amanecer, varios vecinos notaron que sus familiares desaparecidos estaban de pie en la esquina de sus casas, con la piel opaca y las cuencas huecas. No hablaban, solo señalaban hacia el cementerio. La marea oscura. Cuando la noche volvió a caer, no fueron decenas, sino cientos de entidades las que emergieron. Algunas eran altas y delgadas como postes, con mandíbulas abiertas hasta el pecho. Otras se arrastraban como insectos, dejando un rastro viscoso. Entre ellas, Claudia, con su cabello cubriéndole el rostro, guiaba a los más deformes. En lo alto, el cielo parecía absorber la luz de la luna, y un agujero oscuro comenzó a abrirse justo sobre el cementerio. Un viento giraba hacia ese punto, como si todo el valle fuera succionado. Don Leónidas, refugiado en la capilla, comprendió que ya no había ritual que cerrara aquello. El árbol de calavera ya no estaba conteniendo a las almas, las estaba liberando. Y las raíces, ahora visibles a simple vista, avanzaban por las calles de Cutuglágua como serpientes, buscando nuevos cuerpos para que el árbol pudiera reclamar y alimentar su hambre sin fin. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte.
¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El despertar del monstruo. La noche en que el cielo sobre Cutuglawa se abrió como una herida negra, el llamado del árbol dejó de ser un susurro y se volvió un grito dentro de la mente. No había forma de taparse los oídos. Resonaba en el cráneo como un eco de huesos rotos. Vengan, entréguense, alimenten mis raíces. Las raíces que caminan. Desde el cementerio, gruesas raíces negras, tan grandes como troncos, comenzaron a desplazarse como serpientes gigantescas por la carretera panamericana. Allí donde tocaban el suelo, las farolas se apagaban y el pavimento se agrietaba como si algo lo masticara desde abajo. Al llegar al primer caserío, las raíces se clavaron en las paredes de las casas, y de ellas brotaron figuras espasmódicas. Los entes sin rostro, multiplicados y deformes, que entraban a las viviendas sin forzar las puertas, simplemente atravesando la madera como si fuera niebla. En minutos, todo el pueblo quedó en silencio. El hambre se extiende. El árbol, desde el cementerio, comenzó a crecer. Su tronco se ensanchó, rompiendo las lápidas cercanas. Las ramas se alargaron como látigos, y de la corteza salieron protuberancias que, con horror, tomaron forma de cráneos humanos. Algunos abrían la boca y gemían, otros murmuraban plegarias incompletas. Pero lo más aterrador fue cuando la calavera principal del tronco abrió los ojos, cuencas llenas de una luz amarillenta y húmeda que giraban buscando presas. Con cada alma devorada en los pueblos cercanos, el árbol ganaba más tamaño y más miembros. De su base comenzaron a brotar piernas formadas por raíces trenzadas, y el tronco entero empezó a levantarse como si quisiera caminar. La tormenta de gritos. Cuando el monstruo arrancó de cuajo sus propias raíces del suelo, el cementerio entero tembló. La tierra se abrió y un hedor insoportable a carne podrida se extendió por kilómetros. Las entidades lo seguían como un ejército silencioso, y donde pasaban, las flores se marchitaban al instante. En San Fernando, pueblo vecino, los sobrevivientes vieron acercarse la silueta enorme bajo el relámpago. Una criatura de más de 15 metros, con el tronco lleno de rostros en agonía, ramas como brazos con dedos huesudos y una mandíbula central en el pecho, de la que colgaban restos humanos aún goteando. El fin de la carretera. La última señal de radio captada en Quito describía la llegada del bosque que camina a Machachi. La transmisión se cortó con un sonido seco, seguido de un grito colectivo. Ahora, bajo la noche perpetua que el árbol había traído, podía verse desde las colinas cercanas a Cutuglawa una figura titánica moviéndose, seguida de miles de sombras, rumbo al norte, y a cada paso, su voz mental se volvía más clara. No hay dónde huir. Todos serán raíces. Todos serán míos. La noche de la luna sangrienta. La criatura había dejado un rastro de pueblos muertos a su paso, pero antes de alcanzar Quito, algo la hizo detenerse. El llamado de su nido, el cementerio de Cutuglawa. Bajo la noche más oscura en décadas, la luna se alzó inmensa y roja como un ojo abierto en el cielo. Su luz bañó las lápidas, y entonces las entidades que habían quedado atrás comenzaron a brotar de la tierra como larvas negras. El regreso del monstruo. Desde las colinas se vio al titán de raíces y cráneos caminar de vuelta, cada paso hundiendo la tierra como si fueran huellas de un gigante. Venía a proteger lo que crecía en su centro, un nuevo árbol, más pequeño pero aún más retorcido, que estaba naciendo en el corazón del cementerio. Alrededor del árbol de calavera original, cientos de entidades danzaban y se contorsionaban como si celebraran un ritual. Sus movimientos parecían sincronizados con el pulso de la luna, y en cada destello, sus cuerpos se deformaban más, creciendo ojos en lugares imposibles y bocas llenas de dientes negros. Los chamanes llegan. Esa misma noche, un grupo de 6 chamanes de comunidades cercanas llegó al cementerio. Vestían ponchos oscuros y portaban tambores, caracolas y bastones tallados con símbolos milenarios. Liderados por Mama Quilla, una anciana de voz grave y mirada blanca como la ceniza, formaron un círculo frente al árbol.
Comenzaron a entonar cantos que no eran de este mundo, un idioma más antiguo que las montañas. El aire vibró, y la hierba se encendió con un brillo azul. Las entidades chillaron, retrocediendo momentáneamente, pero el árbol rugió desde sus entrañas, y el monstruo titánico que lo protegía arremetió contra ellos. La guerra de luz y sombra. Cada chamán arrojó puñados de ceniza volcánica mezclada con sangre de llama sobre las raíces, que comenzaron a arder con llamas verdes. Las ramas del árbol se agitaron como látigos, arrancando lápidas y lanzándolas contra el círculo ritual. Mama Quilla se clavó un cuchillo de obsidiana en la mano y con su sangre dibujó un sello en el suelo, un espiral que giraba por sí solo. De la grieta central, una columna de luz dorada se alzó hacia la luna, desgarrando la neblina y empujando a las entidades hacia atrás. Pero el árbol de calavera no iba a caer fácilmente. Desde su tronco, los cráneos comenzaron a gritar tan fuerte que el suelo se partió, y del interior surgió una raíz monstruosa con garras, que atrapó a 2 chamanes y los trituró antes de arrastrarlos a la tierra. El final bajo la luna roja. En el instante en que la luna alcanzó su punto más alto, Mama Quilla gritó las últimas palabras del exorcismo. Una explosión de luz y sonido estalló en el cementerio, y durante un segundo, todo quedó inmóvil. Las entidades se desintegraron como polvo al viento, y el monstruo titánico soltó un rugido tan profundo que las ventanas de Cutuglawa estallaron. Su cuerpo comenzó a colapsar, deshaciéndose en raíces secas que se enterraron solas en la tierra. El árbol quedó reducido a un tronco chamuscado, pero en su corteza las grietas todavía formaban una sonrisa. Y mientras la luna sangrienta se ocultaba, Mama Quilla cayó de rodillas, murmurando con terror. No lo matamos, solo lo hicimos dormir. Y bajo el cementerio, muy profundo, se escuchó un latido. Lento. Paciente. Esperando la próxima luna roja. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La tormenta de gritos. El cementerio de Cutuglawa no había conocido silencio desde la noche de la luna sangrienta. A pesar del exorcismo de los chamanes, un eco profundo quedó atrapado en el aire, como un murmullo que crecía noche tras noche. Esa madrugada, con el cielo encapotado y un viento que olía a hierro viejo, el eco estalló en un aluvión de gritos. No eran voces humanas normales. Eran chillidos desgarrados, llantos de recién nacidos mezclados con rugidos animales, y lamentos prolongados que parecían no terminar nunca. Las lápidas vibraban como si el cementerio entero fuera una campana gigantesca. Las raíces que desgarran. Del suelo, las raíces del árbol de calavera comenzaron a emerger nuevamente. Ya no eran solo tentáculos de madera oscura, ahora tenían espinas de hueso y en sus puntas, pequeñas bocas llenas de dientes agudos que masticaban la tierra. Se extendieron hacia las calles cercanas, trepando por postes de luz, rompiendo techos y arrancando puertas. Allí donde una raíz se incrustaba en una casa, brotaban entidades deformes, como si fueran frutos podridos cayendo de un árbol. La invasión. En el barrio del Calvario, los vecinos despertaron con el estruendo de vidrios rotos y paredes que se hundían hacia adentro. Las criaturas que entraban ya no eran solo los sin rostro. Había figuras enormes, encorvadas, con brazos tan largos que podían tocar el suelo, y bocas abiertas hasta las orejas, de donde salían más gritos. Otros eran como sombras líquidas que se pegaban al cuerpo de sus víctimas, absorbiéndolas en segundos y dejando solo una piel vacía en el piso. El ojo de la tormenta. En medio del cementerio, el tronco calcinado del árbol de calavera comenzó a brillar con un rojo incandescente. De las grietas surgían chispas y humo, y de pronto un ojo gigante, amarillento y húmedo, se abrió en su centro. Ese ojo miraba hacia los barrios, y cada vez que parpadeaba, una oleada de gritos más fuertes sacudía las calles, quebrando paredes y aturdiendo a todos los que escuchaban. Algunos cayeron de rodillas, sangrando por los oídos.
El avance imparable. En cuestión de minutos, Cutuglagua estaba envuelta por la tormenta de gritos. Los chamanes sobrevivientes intentaban rearmar el círculo de protección, pero las raíces se movían demasiado rápido, derribando cualquier intento de bloqueo. La luz del día nunca llegó. Un cielo rojo y turbio se cerró sobre la ciudad, y las entidades se movieron hacia Machachi y Tambillo, extendiendo la infección de gritos y raíces. Don Leónidas, que observaba desde una casa destruida, entendió lo que pasaba. El árbol ya no necesitaba alimentarse de uno en uno. La tormenta misma estaba vaciando las almas de cientos al mismo tiempo, y las raíces crecían con una rapidez monstruosa. En lo alto, sobre el cementerio, el ojo del árbol de calavera se cerró lentamente, como satisfecho, mientras, bajo tierra, algo aún más grande que el titán de la última luna sangrienta comenzaba a moverse. El último brote. La tormenta de gritos había dejado a Cutuglagua convertido en un eco interminable de lamentos. No quedaban farolas encendidas, ni pájaros en los cielos. La neblina roja cubría todo, y bajo ese manto, la tierra no estaba quieta. Las raíces se habían vuelto una red inmensa que palpitaba bajo el suelo de barrios enteros. Las calles se agrietaban como piel vieja, y en las grietas aparecían dedos de madera oscura, moviéndose como si buscaran algo, o a alguien. El temblor. A medianoche, un rugido profundo atravesó el valle, más grave que cualquier trueno. Las casas temblaron, las tumbas se abrieron y las raíces se tensaron como si fueran músculos a punto de romperse. Del centro del cementerio, la tierra comenzó a inflarse. Lápidas y mausoleos salieron disparados al aire, y la neblina se apartó como si temiera lo que venía. Lo que emergió primero fueron raíces gigantescas, de decenas de metros de largo, que se arqueaban hacia el cielo como costillas abiertas. Entre ellas, un tronco monstruoso, negro y rojizo, se levantó. En su corteza, cientos de calaveras humanas se movían como presas atrapadas en ámbar, y en su parte superior, la calavera principal se había vuelto tan grande como una casa, con ojos brillando como faros amarillentos y una mandíbula llena de dientes de piedra y hueso. La ascensión del titán. El árbol de calavera no solo creció, caminó. Sus raíces formaron patas y garras que destrozaban todo a su paso. Desde su base, ramas como látigos arrastraban gente entera, y otras raíces se metían bajo las calles, levantando el asfalto como si fuera papel. Allí donde salían, surgían más entidades deformes, como soldados del monstruo. Las raíces se extendieron bajo Machachi, Tambillo y el sur de Quito, y quienes estaban en la superficie comenzaron a sentir como el suelo respiraba, hasta que, sin aviso, era tragado entero junto con casas, autos y árboles, hundidos en un abismo de raíces y gritos. El fin del valle. Los chamanes sobrevivientes intentaron un último ritual desde lo alto de una colina, pero las raíces los alcanzaron antes de terminar. La tierra se los llevó, y sus gritos se unieron a la tormenta. Desde lejos, quienes lograron escapar vieron como todo el valle se convertía en un bosque vivo, con el árbol de calavera en el centro, moviéndose lentamente, dejando tras de sí tierra muerta y oscura. No hubo amanecer ese día. La última transmisión de radio solo repitió una frase antes de apagarse en un zumbido. Ya no hay tierra, solo raíces. Este final deja al árbol de calavera como un horror imparable que convierte pueblos enteros en parte de su cuerpo, y la sensación de que nada podrá detenerlo. 5 años después. Han pasado 5 años, y todavía sueño con los gritos. No los míos, ni los de mis vecinos, sino los que provenían de la tierra. Cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir aquel frío húmedo que subía desde las raíces, ese olor a tierra podrida mezclado con carne. Puedo escuchar cómo se partían las lápidas cuando la cosa, aquella cosa, emergió del centro del cementerio, con la forma de un árbol grotesco, cuyas ramas eran huesos y cuyas raíces se extendieron como serpientes bajo las calles. Dijeron que sobrevivimos por suerte. Mentira. Sobrevivimos porque el árbol nos dejó ir. Y eso es peor que morir. Nadie habla del Garrochal ya. Las casas cercanas están vacías, las calles hundidas, y bajo ellas, sé que late algo. Algunos aseguran que han visto brotar pequeñas ramitas secas en sus patios, como dedos que buscan el aire. Otros escuchan susurros desde las alcantarillas, voces que llaman por su nombre. A veces, cuando llueve, la tormenta de gritos regresa. No desde el cielo, sino desde abajo. Las raíces se mueven bajo el asfalto,
como si la tierra misma respirara. Y en esas noches, juraría que la forma del árbol se dibuja contra las nubes, aunque no haya nada allí, nada visible. Vivimos huyendo de las sombras de algo que no se puede matar. Y sabemos que algún día, el árbol volverá a crecer. Y esta vez, no quedará nadie para contar lo que pasó. Porque las raíces nunca dejaron de avanzar.